Y me gustaría abordar este tema con ustedes porque está bastante interesante. Es un personaje, es un secretario que vaya que arriesgó su vida, su valentía y pues hasta el momento pues no sé qué datos tengan ustedes de si todavía continúa en el hospital, pero lo interesante aquí es que señaló a un grupo delictivo en específico. Pero nosotros el día de ayer con Ramón Flores sacamos una investigación que uno de los principales involucrados estaría siendo el gobernador de Jalisco. Buenos días, mi estimado Hans Salazar. ¿Cuál es tu panorama con respecto a este tema? Pues la verdad es que, por supuesto, siempre va a ser terrible este tipo de noticias. Simbran. El día de ayer, como decíamos en la mañanera, allá que estábamos en Michoacán, se sintió la tensión, se sintió el impacto tremendo, fue pues una bomba, pues no nada más informativa, sino obviamente siempre estas cosas, pues lo primero que nos comentábamos cómo estaba el secretario, ¿no? Y si había habido, obviamente, pues algún deceso o qué sé yo, porque empezaba a salir apenas la noticia, empezaron a comentar, pues allá en la mañanera, uno como reportero pues empieza a voltear hacia todos lados, ¿no? ¿Qué cosa es lo que uno ve? Me refiero a los movimientos. Recuerdo mucho que alguien se acercó, ahora ya leo, no me acuerdo, no lo leí, que fue Jesús Valencia, uno de los cercanos de Durazo, que se acerca hacia él, empezaba la mañanera, él ya estaba sentado en su lugar en un extremo del escenario y se pasó a parar de resorte, lo que pocas veces uno ve. Así de, o sea, ni lo pensó, ni vio nada, ni una nota. ¿Quién sabe qué le dijo? Y seguramente le dijo, obviamente. Ahora ya sabemos qué le dijo. Pero se pasó a parar tremendamente, se fue hacia atrás del escenario y del otro lado, pues a poco tiempo aparece Jesús Ramírez, el vocero del presidente, y le acerca efectivamente la tableta, el iPad, no sé si sea una tableta iPad o no, pero bueno, no importa eso, se le acerca al presidente, pues que es la tableta de Durazo, porque siempre ubicamos esa tableta, pues por eso sabemos que hasta es de él. Entonces se le acerca y pues vimos todo, pues el rostro y todo, y fue que precisamente enseguida, a los pocos minutos, segundos, el presidente se acerca pues al micrófono y comenta este atentado. Es terrible, es siempre, por cierto, comentaba, y ayer lo platicaba también, el día anteayer, ya el miércoles tuvimos la oportunidad de estar en la conferencia del presidente en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, allá en la sede del gobierno de la ciudad, y con la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues nos formamos como todas las mañanas, todo este ritual diario, ordinario, y no recuerdo exactamente la hora, seguramente eran como 5:15, 5:20 de la mañana, muy temprano, 5 de la mañana incluso pudo haber sido, y pasó precisamente el secretario, Harfuch, pasó cerca de nosotros, ahí entró, ese es un dato, ¿no? Entra del lado de los reporteros, me refiero a donde estábamos formados, en la valla ahí cerca, y no pasa, es decir, no entra su camioneta por donde entran todos los secretarios, donde iban llegando, porque empezamos a observar cómo entraban con toda camioneta adentro de la valla, el secretario Durazo, el secretario de la Defensa, de la Marina, etcétera, etcétera, pero él no, él se baja antes y camina hacia la valla. Yo lo alcanzo a ver, la verdad es que yo no lo conocía en persona, pues en persona, y lo saludo y le dije, secretario, buenos días. Porque iba rápido, alcanzó a voltear muy amable, muy sonriente y dijo, buenos días. Es de esas cosas que a veces uno como reportero quisiera saber cómo son también los secretarios, ¿no? Si te saludan, si no te saludan, porque finalmente estás ahí y quisieras vivir toda la noticia completa. Entonces pasó, no iba ningún guardaespaldas o escolta guardaespaldas atrás de él, adelante, abriéndole paso, no. Pasó así y me llamó mucho la atención y caminó hacia la entrada del edificio. Eso me saltó y dije, órale, dije, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, así nada más, mientras los otros pues entraban las camionetas machuchonas hasta adentro. Entonces, pues, son como esas anécdotas, ¿no? Y el día de ayer pasa esto, luego me saltó, pues, ese pequeño anécdota que ahorita les comparto a ustedes, ¿no? Entonces, esto es lo que yo puedo opinar de entrada y de inicio. Yo creo que Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se está aventando muy fuerte. Yo creo que este es resultado de lo que está haciendo. No es un secretario tibio, ni es un secretario
que pues le esté pensando mucho. A mí me impresionó, por ejemplo, el día de ayer todavía, después de este atentado, este terrible atentado que desafortunadamente hubieron fallecidos, dos escoltas, entiendo yo, y una mujer comerciante que pues desafortunadamente iba pasando por ahí porque iba hacia su lugar de trabajo, y todavía alcanzo a ver después, claro, con la ayuda de su personal, tuitean en su cuenta personal, expresando él directamente, bueno, con esas palabras de que pues que estaba a punto de entrar o que estaba por entrar a una operación y todo eso, y denunciaba quién había sido, y la verdad es que me quedé con el ojo cuadrado, dije, wow, qué pantalones todavía para poder todavía expresar, vuelvo a lo mismo, quizá a través de la mano de que alguien le esté ayudando en lo personal, pero sus palabras ahí fueron muy claras. Él va a seguir, estaba a punto de entrar a una operación de los balazos que le dieron, y sin embargo, creo que manda un mensaje muy claro ahí: estoy de pie, estoy firme y no les tengo miedo. Entonces, y esto, mi estimado Hans, disculpa, ¿tú qué opinas al respecto? Porque obviamente al dar este tipo de declaraciones, ya que estaba en el hospital, señala precisamente eso que comentas: no le tengo miedo a ningún grupo delictivo, no le tengo miedo a esos goberladrones que me quieran hacer daño, porque es verdad, se dio un duro golpe a este grupo delictivo en específico que es oriundo de la Ciudad de México. Necesita este secretario de seguridad, necesita Santiago Nieto, necesita el presidente Andrés Manuel López Obrador reforzar su seguridad, porque eso es lo que está en boca de todos en estos momentos, porque esto es como un llamado de los grupos delictivos, para tratar de aterrorizar a dichos funcionarios que la verdad incomodan, y aquí lo vemos claramente. ¿Cuál es tu perspectiva, Hans? Bueno, efectivamente, comentas muy bien el tema de la seguridad, pues que tiene que empezar o a replantearse o a reforzarse, o la palabra que elija el gobierno. Pero creo que sí se tiene que revisar definitivamente. Y esto me da pie, Iber, a tu comentario, a comentar también que yo ayer le pregunté al presidente precisamente sobre la seguridad, y pensaba en eso, porque ya se había anunciado obviamente este tema de Harfuch, se sabía lo que estaba ocurriendo. Le pregunté sobre el tema de su esposa, sobre Beatriz Gutiérrez Müller, porque fue increpada y me parece, y de una forma, lo vimos, yo no voy a estar describiendo un video que ya está en las redes de hace días y que se viralizó, porque sabíamos perfectamente ya después supimos perfectamente quién fue este panista y cómo se acercó y cómo le empezó a decir, bueno, la acusó hasta de la futura desaparición de CONAPRED, cuando me parece que incluso pues la esposa del presidente ha sido víctima de este tipo de ataques, de este tipo de agresiones, de burlas. Su hijo, me parece, cómo ha sido, pues hoy un menor de edad, estarle burlando, atacando, etcétera, pues tiene una vida en la escuela con sus amigos, y que esté sufriendo este tipo de majaderías y de agresiones racistas, clasistas, etcétera, me parece bastante jodido, perdón por la palabra, pero bastante mal. Entonces yo le preguntaba al presidente, ¿se va a plantear ahí un tema de mayor seguridad, en este caso, por ejemplo, a su esposa que padeció esto de un panista? Y bueno, él comentó a grandes rasgos que no, bueno, que no dijo sí, solo comentaba que ella había sido muy valiente, que estaba muy contento, de su esposa, de que ella incluso después le llamó, le dijo que tenía miedo porque sentía que le iba a pegar este sujeto, confió el presidente en una llamada que tuvo con ella, en fin, no dijo más, dijo que había que seguir teniendo temple, porque estos están desatados, están desquiciados, así es la derecha, etcétera. Pero yo creo el presidente, con esa pregunta que yo le hago también, y aprovechando la circunstancia y la coyuntura que pasó en ese instante, en esa mañana, creo que debe de empezar a reflexionar seriamente con respecto, si quiere seguridad más, yo creo que debe de reflexionar mayor seguridad, mayor reforzamiento, si él quiere de manera discreta, de manera no tan aparatosa como antes nos dábamos cuenta que llevaban primero 20 camionetas, después llegaba la camioneta del presidente, después otras 20 camionetas y helicópteros arriba, así como en estas caricaturas que luego vemos,
pero efectivamente yo sí insisto en que debe de revisar esta situación. Yo creo que los demás secretarios tienen esa conciencia, pues, puesto porque son especialistas, se han dedicado sus carreras, concretamente la Defensa Nacional, la Marina, que aunque tiene que ver con seguridad nacional, bueno, en la seguridad del presidente es seguridad nacional, por supuesto, no estamos hablando de seguridad pública, sino de seguridad nacional de nuestro país. Entonces, ojalá, y eso de verdad lo deseo, porque es un deseo nada más, que ellos lo convenzan, que le empiecen a decir, presidente, no podemos seguir así, usted está pisando callos, en este caso a través que se reflejó de un secretario local, pero efectivamente un secretario que está dentro de todo este gobierno o gobiernos de la 4T, ¿no? Máxime que pues es la jefa de gobierno de la Ciudad de México y que está en la misma línea de enfrentar al crimen organizado como lo está haciendo el gobierno federal. Yo voy a hacer una aportación a lo mejor un poco fuerte, porque todo el mundo sabe que yo traigo investigaciones de Genaro García Luna, incluido con Anabel Hernández y otros personajes como Julio Cerroa, y Omar García Harfuch, pues no es santo de mi devoción, y mi pecho no es bodega, yo lo voy a decir. Omar García Harfuch es hechura de Genaro García Luna. Ojo, el hecho de que él sea hechura de Genaro García Luna no lo estoy llamando yo de corrupto, nada más que hay que recordar el pasado para saber a dónde se va. Y quiero hablar sobre este tema porque miren, yo ayer que me puse a investigar muchísimo sobre este atentado, yo les decía, es que no había ningún nexo del cártel de la Unión Tepito con acercamiento con el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces yo me puse a investigar con una de mis fuentes que es una de las vasta información que me brinda esta fuente sobre el mundo criminal, y me dicen, él me dijo así, y hoy se la voy a plantear esa pregunta a nuestro estimado auditorio, ¿será esa la manera de protestar de Enrique Alfaro en la Ciudad de México a través de su cártel local en su estado? Les voy a decir por qué. Porque imagínate, se roban una camioneta de Grupo Carso, Carlos Slim dice que se la clonaron, ¿no? Pero ya salió el reporte de robo. Imagínate, te paran una camioneta en medio de la calle al 20 para las 7. Hay videos que llegaron desde 2 horas antes, mi estimado Hans. Y le voy a decir al público, si llegaron desde 2 horas antes y la propia seguridad pública estaba viendo los movimientos de esos cabrones, ¿por qué no los pararon antes? O sea, son muchas interrogantes que hay en este atentado, ¿eh? Y ojo, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, y no quiero que digamos somos la mejor ciudad que hay en el país, pero por ejemplo ya hay 19 detenidos. Ojalá y tuvieran este sistema de monitoreo y de vigilancia, lo tuvieran en Tamaulipas, en Jalisco, en Guanajuato, porque yo ayer me di un debate con un director que así lo pone en su Twitter, director de revista panista. Él dice, se quejan de que hay ingobernabilidad en Guanajuato y vean cómo están en la Ciudad de México. Y le puse, perdón, un atentado va dirigido contra un cierto personaje. Lo que pasó en Celaya fue un atentado contra el pueblo porque quemaron negocios, quemaron casas, quemaron gasolineras. Aquí no quemaron gasolineras, ni casas, ni negocios. Llegaron a atentar directamente contra el secretario. Aprendan esa diferencia, pues, ¿no? Y bueno, para concluir esta participación, mi estimado Iber, yo lo único que quiero decirles es, les voy a dejar la interrogante a los dos, a Hans y a Iber, para que me la puedan contestar, o nuestro estimado público. Es así de fácil. Mira, cuando atentan contra ti, es una de dos, o porque estás tocando intereses muy cabrones, o porque estás protegiendo a un cártel. Y ojo, cuando pasa eso, hay que tener muchas investigaciones. Yo le pido a la gente, no lo hagan mártir, porque ese es su trabajo, porque es el secretario de Seguridad Pública y es a lo que se atiene, pues. Es como yo por ejemplo, yo me pongo a escribir y hablo y reporto para ti, mi estimado Iber, y sé que mi vida está en riesgo, pero ojo, para eso le entramos. Yo lo único que les digo es, pongan mucha atención, porque este atentado todavía trae más información de la que ustedes esperan, ¿eh?
Abonando un poco a tu comentario, Ramón, lo que comentabas acerca de cómo es que en la Ciudad de México sí hay mayor seguridad, que sí se sabe dónde están los delincuentes, y yo quiero poner sobre la mesa un asunto interesante. No es que en Tamaulipas, y se lo voy a comentar aquí al público por experiencia personal, yo soy oriundo de Tamaulipas. Actualmente vivo en la ciudad de Chiapas, aquí vivo en Chiapas, en el estado de Chiapas, pero, o sea, yo sé cómo está el tejemaneje allá en Tamaulipas. Obviamente el gobernador, todo el gobernador, si hay narcos, grupos delictivos en dicha entidad, el gobernador lo sabe. Por eso el presidente Andrés Manuel señala siempre que nada, ni un pétalo de una hoja se movía sin que el presidente lo supiera. El gobernador pacta con el grupo delictivo y obviamente ellos saben y la gente sabe quiénes son los responsables de dichas acciones. En el caso de la Ciudad de México, está dos grupos delictivos, como lo dio a conocer el día de ayer el secretario Harfuch, y obviamente en la ciudad se sabe. Aquí vamos a tocar el punto interesante que tú comentabas, ¿sí? Y el tema que les estoy diciendo, concluyo con que el gobernador sabe, y si tiene pacto con algún delincuente, pues ya valió, no se puede hacer nada, no se puede proceder. Lo que pasa y lo que vemos en la Ciudad de México, mi estimado Ramón, es como Claudia Sheinbaum no tiene nexos con la delincuencia. Eso es importante, y a mi punto de vista el secretario tampoco, y ahí sí, discúlpame Ramón, pero ahí sí yo difiero contigo, es una opinión personal en la cual yo digo que este secretario desmantela una organización importante, y en algo te doy razón. Obviamente el secretario sabe que va a haber consecuencias y lo vimos en estos momentos. Pues la gente pide cárcel a los narcos, a los narcogobernadores, que son los verdaderos delincuentes, escondidos en los sótanos del poder, como decía un pendejo pelón por ahí, que tú ya sabes quién es. Pero bueno, mi estimado Hans Salazar. Ajá. A Hans. Miren, así de fácil, nada más para que quede claro. Se los voy a poner les voy a poner el tema en la mesa. Miren, en el reclusorio Oriente está toda la fuerza del cártel Unión Tepito. Está el Tortas, está el Lunares, están todos ellos. Yo desde aquí le mando un mensaje a Claudia Sheinbaum, no es hora de que usted los reparta en distintos penales, no en el país, sino a nivel federal, o sea, que se vayan al penal de Puente Grande o La Palma, pues. ¿Por qué? Porque si esto nos demuestra, como lo dijo el secretario de Seguridad, que fue un atentado del cártel Jalisco Nueva Generación, se tienen que romper los vínculos. Entonces, yo le haría un llamado a Claudia Sheinbaum que por favor, pues reparta a estos delincuentes, que no estén juntos, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es todo un tema, ¿no? Incluso, fíjense que quisiera yo comentar respecto a este tema de los nexos con el crimen desde los gobiernos, que ustedes han tocado y que me parece muy, que nos puede dar más panorama de qué momento estamos viviendo. El romper nexos, puentes de complicidad con los criminales, con cárteles del calibre por ejemplo, en este caso, el cártel Nueva Generación Jalisco, o Jalisco Nueva Generación, pues va a convulsionar y va a llegar a este tipo de reacciones, pero efectivamente ahí lo dejo en la mesa. ¿Qué tanto, y sería quizá la pregunta, para no ser tan contundente de otra manera, qué tanto sigue habiendo infiltrados, como tú lo decías, Ramón, dentro de las propias estructuras de la seguridad pública, de la Fiscalía General, de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, etcétera, etcétera, los que avisan, los que sabotean, los que mueven, y los que obviamente, aunque la cabeza esté haciendo algo positivo, pues por abajo no van a permitir, pues nada más, si se van a cruzar de brazos. Esa es una de las cosas. Ahora, Harfuch, ahora ya ha salido más información, justo por lo que pasó ayer, de quién es Harfuch, o quién fue su papá, quién fue su abuelo. Su abuelo,
es el abuelo, el general, Marcelino García Barragán. Marcelino García Barragán, que fue cuando Díaz Ordaz, en la época de la matanza, que después, incluso a partir de los documentos que él deja, se los entregan, porque creo que así había quedado, de que en cuanto él muriera, se entregan esos documentos a Julio Scherer García, ya finado, el fundador de Proceso. Se hizo a partir de ahí libro de parte de guerra, junto con Monsiváis. En fin, hay muchas cosas que habría que ir analizando de todo esto, de nuestra historia. Yo creo que todo esto también nos tiene que llevar a revisar estos datos para la memoria. Si hay algo que creo que debemos de reforzar como mexicanos en este momento de la llamada 4T, es siempre recordar y no tener miedo a saber quién es quién. Yo creo que eso es lo que nos debe de dar. Si ahora ya cambió o no, bueno, ahí van a estar las acciones, como bien dices, Ramón. Bien, yo creo que hay que analizar y decir, pues es que nos metemos en esto con los riesgos que ya sabemos. Y bueno, ser secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, yo leía que en una de las columnas, creo que fue el día de hoy en el Universal, es una columna de opinión, ahí queda, y me refiero por el tipo de sustento que pueda tener una columna de opinión o no. Pero se comentaba que pues uno de sus retos y por qué escogió o eligió ir hacia lo que hoy es la Secretaría de Seguridad Ciudadana y encabezarla, a Harfuch, pues era pues una meta personal también. Pues su carrera ha sido por ahí, con los nexos y las acusaciones de que ha tenido y ha formado parte de un equipo, como en el caso de Genaro García Luna. Efectivamente, y no hay que tampoco decir que no. O sea, es que las cosas no, además no son nuevas, eso ya se ha señalado antes, que ahora ojalá y esté haciendo un rompimiento real y decir, me pongo las pilas porque en este país tenemos que hacer algo diferente, ojalá no sea nada más un asunto de romanticismo de mi parte y decir algo bonito y que se escucha bien lindo. Pero bueno, esa es la realidad. Y los datos es que, decía yo, García, por ejemplo, García Paniagua, que fue su papá, creo que ya es finado, ¿verdad? Su papá, sí. Y tengo el dato que ya es finado, él fue, pues no secretario de Seguridad Ciudadana, en ese entonces ni existía, pero me parece que era, a ver Ramón, tú que tienes muy buenos datos también en este sentido, del registro de esto, la Dirección General de Seguridad Pública, Dirección General de Seguridad Pública era la DGSP. Ajá, y bueno, en todos estos sótanos del poder, o sea, de las torturas, de las desapariciones, de las acusaciones, o sea, estamos hablando no de que Harfuch viene de una familia ajena al poder, y bueno, y vaya que poder, o sea, no tenían un cargo de, pues es que su papá fue el secretario de Agricultura, o fue el secretario de Pesca, o fue el secretario, o sea, tuvieron cargos claves en el país que seguramente, si salieran algún día a la luz, pues podríamos ver incluso pues que pudieron haber cometido delitos graves en el país. Pero bueno, estamos hablando de otra generación, estamos hablando de otro punto. Yo no estoy acusando, por supuesto, al contrario, estoy solamente trayendo a datos a la mesa, como bien dice mi querido Ramón, y pues para no perder de vista, si Harfuch está haciendo un buen trabajo, y creo que bueno, hay buenos datos para hablar de ojalá y siga profundizando esto, y ojalá precisamente él, como un gran funcionario de seguridad ciudadana, marque diferencia con lo que fueron sus antepasados. ¿Por qué no decirlo? Te vale. Yo voy a abonar un poco a tu comentario porque mira, el hecho de que yo señale de dónde viene Omar García no quiere decir que yo lo esté culpando de corrupción, porque hay aves que cruzan el pantano sin mancharse, ¿eh? Y ojo, como él una vez lo dijo, y voy a decir las palabras de Omar García Harfuch, las voy a utilizar ahorita, él alguna vez dijo así: sí, yo trabajé con Genaro García Luna, yo fui secretario de Seguridad Pública de la Policía Federal en el sexenio de Calderón, pero no conocí actos de corrupción, ni hubiera participado en esos actos de corrupción. Y digo, bueno, esto nos está demostrando, por ejemplo, cuando él llegó a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues se fue de frente contra el cártel Unión Tepito, y detuvo al Tortas, detuvo al Jamón, detuvo al Lunares. Digo, estoy hablando de apodos porque esos son sus apodos de esos cabecillas del cártel Unión Tepito, y se fue con todo, ¿no? La verdad es que yo me siento orgulloso
si hay algo que yo me siento orgulloso de ese secretario es tener la misma edad que él, y nacimos con 3 días de diferencia. Yo nací el 7 de julio del 82, él nació el 10 de julio del 82. Aparte, no hay que olvidar que su mamá, pues, es María Sorte, es una gran actriz, ¿no? Pero abonando al tema, quiero comentarles esto, así de fácil. Ojalá y él esté haciendo el bien para la seguridad y podamos cambiar esta ciudad de México de ver extorsionadores, de ver secuestradores, porque, ojo, el cártel La Unión Tepito no pudo haber hecho este ataque porque ellos son narcomenudistas. Pues. Esto sí fue un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación, como ya lo reconoció el secretario, porque ellos sí tuvieron el poder y, ojo, ves el modus operandi, el carro, el fusil Barrett, y ojo, ¿qué descaro tiene Felipe Calderón al decir, no, yo apoyo al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México? Qué poca madre, y discúlpeme la mala palabra, pero esos fusiles Barrett, él los permitió que entraran a este país, mi estimado Hans. ¿Estoy en lo incorrecto o estoy en lo correcto? O sea, imagínate, es como decir, ay, te mataron, pero me compadezco de ti. Oye, están atacando a los secretarios con las armas que permitió Felipe Calderón entrar de rápido y furioso, pues. ¿No? Da coraje, Ramón, y tienes toda la razón, y agrego al comentario que eres muy acertado. Este cabrón no tiene vergüenza. Definitivamente, este cabrón cada tuit que lanza es para indignarse más y qué bueno en parte porque nos viene nos permite que nuestra memoria siga vigente de lo que hizo y es un sinvergüenza y que por cierto, abonando a eso, lo que nos trae a la memoria, bueno, lo que nos trae no a la memoria ahorita ya, a la nueva, a ser permanente, lo que ha ocurrido es que Rápido y Furioso sigue en la mesa por el tema de las armas que bien dices tú. Y este cabrón fue el que lo permitió. Y la camioneta, por cierto, este modus operandi que bien dices, por ejemplo, esta camioneta, ¿no? Que hasta le pusieron el rótulo de Carso. Y lo único que pensé, dije, qué cabrones, ¿no? O sea, pues, ¿por qué utilizar eso? Hay un mensaje. No es un asunto que se hayan dicho, ay, vamos a ponerle así, o vamos a robarnos una de esas que diga Carso. Así como que, perdón, o a ver, no importa qué digan, ¿no? Claro que sí importa, porque todo es un mensaje. Hemos aprendido en este país que este tipo de acciones siempre llevan mensajes. Siempre. Sí, porque Carlos Slim es aliado del presidente. Entonces, claro, ese fue un mensaje de los empresarios, de los empresarios corruptos en contra del empresario honesto como es Carlos Slim, Oye, por cierto, y que precisamente este tipo de camioneta, así textual que con tipo de Redila, 3.5, me acordó muchísimo cuando también fue lo de Sinaloa, que también había una imagen, ¿no? De una Telmex con un cuate ahí con la barra ahí arriba y que se veía impresionante. Me acordó muchísimo de esa imagen, de esta foto, y que volvió a hacerse presente el día de ayer en esta situación que estás comentando. Y bueno, comentar también, agregar que pues estos mensajes, bueno, ayer a Ackerman, ¿no? A John Ackerman, pues le fue como en feria con los ataques de la derecha, por supuesto estamos hablando, aclarando. Oye, mi estimado Hans, pero un poquito comentas que tiene que ver con los periodistas, que tiene que ver cuando dijo el sicariato, ¿no? Bueno, dice los sicarios mediáticos, pues, ¿no? Perdón, yo quería abonar a esto y también preguntarle a Iber, perdón que te haya interrumpido, a Iber y a ti. Adelante. ¿A ustedes les pudo lo que publicó John Ackerman, que dijo, es que hay periodistas como sicarios mediáticos? A mí no me quedó el saco, pero vean cómo salió de inmediato el nieto de Pedro Ferriz, de, ay, yo no soy sicario mediático. O sea, por Dios, son hasta obvios porque son unos imbéciles, pues.